Nombre, Mariana Morales, profesión, consultora educativa independiente. tu lugar favorito, ¿Un bosque? tu canción preferida, No tengo. tu mejor hábito, Me organizo bien. una cosa que estás aprendiendo, Estoy aprendiendo a acompañar al piano a un flautista. un libro que recomiendes, Pues La observación de aula, que es el que acabo de publicar, una frase que te inspire o te defina. pues el verso de Cavafis que dice, ten Ítaca siempre en tu mente. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en EduHacking, un podcast de educación que va más allá de lo que sucede en las aulas y que tiene como principal propósito compartir las claves para que mejores como formador y aprendiz. En este episodio podrás aprender sobre la observación de aula gracias a una nueva visita en el podcast de Mariana Morales, que ya estuvo en el episodio 21 para hablar sobre feedback y evaluación formativa. Te recuerdo que Mariana Morales es consultora educativa independiente para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica. Es licenciada en Filosofía y Letras y ha sido profesora de secundaria durante 15 años. Recientemente ha publicado su nuevo libro titulado La observación de aula, un instrumento para la mejora educativa a través de la mirada y la escucha. Precisamente en la entrevista profundizamos en las ideas más importantes que Mariana nos comparte en dicho libro. Hablamos sobre para qué y qué observar, la importancia de la reflexión en el desarrollo profesional docente, las fases en la observación entre iguales, las dificultades de la observación de aula, de la importancia de ir hacia modelos de formación permanente que insistan más en el acompañamiento del experto o el especialista o el formador, o sobre el papel que tienen las comunidades profesionales de práctica y el trabajo en equipo. De esta manera tienes por delante un episodio con el que podrás comprender el papel que la observación de aula puede tener como estrategia para el desarrollo profesional y la creación de verdaderos equipos docentes. Antes de dar paso a la entrevista, te recuerdo que puedes seguir las novedades desde la newsletter o el canal de Telegram de EduHacking. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Y ahora sí, te dejo con Mariana Morales. Bienvenida Mariana de nuevo al podcast de EduHacking. Hoy vamos a hablar de otro de esos temas que son muy efectivos, pero que quizá no tienen tanto marketing o no se ponen tan de moda, que es el tema de la observación de aula. Antes de entrar en materia, ¿cómo has llegado a querer especializarte en este asunto y a publicar un libro? Pues como muchas cosas en la vida, he llegado a ello por curiosidad, por casualidad y por buena suerte. Y yo he observado muchísimas clases a lo largo de los años, pues no sé cuántas, no las he contado, pero vamos, más de 100 seguro. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí también he asesorado centros con el tema de la observación entre iguales, con el tema de la observación experta, he hecho mucha observación. Y como sé que es un tema que se hace poco, porque la gente, para empezar, no sabe cómo hacerlo, pues pensé, digo, pues voy a ponerlo en un libro. Y así ayudo a quien se quiera lanzar a que tenga como unas ideas básicas de cómo hacerlo. Muy bien, en el libro la verdad que está todo muy bien explicado, con muchos ejemplos, con casos prácticos, pero igualmente vamos a intentar con este formato de podcast a ver si también podemos seguir ayudando a las personas primero a que entiendan para qué observar y segundo a que se vayan animando a ver las distintas posibilidades o escenarios para hacer observación. Para empezar, yo creo que una de las preguntas clásicas, ¿no?, que tendríamos que hacernos casi para todo, ¿no?, cuando tomamos una decisión, ¿para qué? ¿Para qué observamos? Es la pregunta clave cuando vas a empezar a hacer algo. Hay muy poca tradición de observar clases en España. En otros países, en cambio, está más consolidado. Y muchas veces lo que se hace cuando se observa una clase es juzgar al otro, ¿no? Y evaluar su desempeño profesional, pues de cara a darle unos complementos económicos en su sueldo o cosas de ese tipo. Eh,
yo creo que el potencial que tiene la observación de aula no es esa, sino que el potencial que tiene está en la observación entre iguales y en la observación experta, pero con fines formativos para mejorar la propia práctica profesional. De nuevo aparece esta separación a veces que es inevitable entre lo sumativo y lo formativo, ¿verdad? A la hora de la observación. Podemos diferenciar esos dos tipos, una para controlar y otra para mejorar. ¿Podríamos distinguirlo así? ¿Eso es un Mm. poquito simplista? Sí, no sé si es tanto formativo o sumativo, pero desde luego sí que la idea del control y el empoderamiento están detrás de cada una de esas dos maneras de plantearse la observación. Al final la estrategia es parecida, ¿eh? Lo que pasa que la finalidad con la que la haces pues cambia completamente. En ese sentido, pues sí me parece acertado, porque por ejemplo, un examen tú lo puedes hacer pues para tener una nota y apuntarla en algún sitio y ya, hacer una media y ya está. Y también puedes utilizarlo como evaluación formativa, es decir, pues simplemente decirle al alumno o al estudiante, pues estas cosas son las que tienes bien, son las que tienes incorrectas, le explicas por qué las tienes incorrectas, no hace falta darle ninguna nota y luego pues le orientas sobre qué cosas puede hacer para mejorar y para corregir esos errores que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues puede ser interesante. Lo que pasa que cuando hablamos de un desempeño profesional, el énfasis es importantísimo que lo pongamos en la persona que está desarrollándose, ¿no? Es decir, que sea el propio profesor el que haga esa reflexión, ¿vale? Y en realidad es lo mismo que deberíamos hacer con los alumnos, o sea, que sean los propios alumnos los que hagan la reflexión, ¿no? Y la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué observamos? ¿Qué nos puedes contar en relación a qué observar e incluso cómo definir lo que vamos a observar? Porque uno dice, bueno, venga, yo quiero observar, pero ¿qué tengo que observar? Las primeras veces que se observa una clase o un espacio educativo, digamos, simplemente por el hecho de observar, cuesta mucho centrarse en algo concreto porque pasan muchísimas cosas y hay muchos estímulos y hay muchas cosas que te llaman la atención. Entonces, es muy difícil centrarse en algo. Pero si queremos observar y que eso nos resulte útil e interesante, hay que hacer una reflexión previa antes de meterse a observar eso de qué es lo que voy a ver, ¿no? Qué es lo que espero ver y, bueno, obviamente estar abierto a lo que salga, ¿no? Pero hay que estudiarse un poco el tema antes de meterse a verlo, porque si no, lo que sucede muchas veces es que si entras a ver algo de lo que apenas sabes nada, lo vas a interpretar con tu paradigma previo y sin comprender a fondo lo que está sucediendo ahí. Entonces, pues eso es un problema porque no lo vas a entender bien. ¿No? O sea, necesitas como esa mediación para entender bien lo que está sucediendo en eso que estás viendo ahí. Hay una actividad que cuentas en el libro que yo la he puesto en práctica esta mañana en una formación que he tenido Así que y me ha bueno. gustado Mm. mucho, ¿eh? Alguna vez había hecho algo parecido, pero hoy la he hecho tal cual, ¿no? La he replicado y me ha gustado, que es la actividad de mi mejor profe. ¿No? Podría ser una Mm. buena forma también un poco de hacer de que los docentes empiecen a mirarse al espejo o mirarse hacia adentro Mm. o mirarse en lo que quieren convertirse quizá. Cuéntanos en qué consiste Mm. esta actividad que Mm. parece inofensiva entre comillas o que es poca cosa pero luego tiene un impacto tremendo, ¿eh? Que remueve muchas creencias. Remueve mucho, sí. Y es una actividad que consiste en que, bueno, pues que cada uno tiene que pensar en su mejor profe, ¿vale? Da igual de cuándo fuera el profe, ¿no? En un profe que haya tenido, pues que recuerde especialmente. Y bueno, yo normalmente les doy como una fichita ahí con tres cosas básicas, ¿no? Que digan pues su nombre y qué es lo que le hacía especial, ¿no? A veces también les digo, bueno, si le vieras ahora, ¿qué le dirías? ¿No? Eso, entramos ahí un poco en la parte afectiva. Y es muy bonito, ¿no? Porque la gente recuerda muchas cosas, mucha gente recuerda su infancia, que al final la infancia, pues, bueno, como decía el poeta, la infancia es nuestra patria, ¿no? Y te hace pensar en qué es lo que hace que un profe sea buen profe. Y es curioso porque la gente recuerda cosas que no tienen nada que ver con cuestiones técnicas, sino tiene que ver pues
con cuestiones afectivas, con cuestiones de carisma, con estilo de o la manera de tratarte, con ese tipo de cosas, más que con cuestiones, digamos, más técnicas profesionalmente. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues arrancas otro tipo de reflexiones, ¿no? Sobre qué quiere decir ser un buen profe. Vemos un poco, pues, competencias profesionales que están establecidas en el ámbito internacional, ¿no? Bueno, en España no está descrito, solo hay unas funciones del docente en la ley, ¿no? En el artículo 91 de la LOMLOE, pero no hay un catálogo, digamos, de descripción de las competencias docentes, ¿no? Pero en otros países sí que está, y entonces pues lo vemos ahí, contrastamos y vemos un poco cómo se podría llegar a eso, ¿no? Mm. Y estas reflexiones son importantes porque al final cuando iniciamos este tipo de proceso de observaciones, de observación de aulas, porque queremos mejorar, pero tenemos que tener claro hacia dónde queremos mejorar, ¿no? Citas un trabajo de Moore en el que habla de cómo distintos tipos de docentes, el artesano competente, practicante reflexivo y el individuo carismático. Cuéntanos un poquito en qué consiste cada uno y hacia dónde nos puede llevar esto para conectarlo con la observación de aula. Bueno, si has hecho la actividad de mi mejor profe esta mañana, pues te habrás dado cuenta de que la mayoría de la gente al que recuerda es al carismático. ¿No? ¿Les has Correcto, preguntado o no? sí, 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 sí. Yo Sí, es no lo que les he suelen decir, hablado ¿no? de los tipos de docentes, pero yo he hecho pues mis conjeturas y mis inferencias. Claro. Pues sí, lo que recuerdan es al carismático fundamentalmente, ¿eh? O sea, el carismático es ese profe que bueno, pues que por su propia manera de ser, pues hace muy bien la clase, ¿no? Y es pues un poco el del Club de los Poetas Muertos, ese es un poco el modelo, ¿no? Luego tenemos el artesano, que es ese profe, bueno, pues que tiene un guión, generalmente le han dado otros ese guión y él pues lo va siguiendo, ¿no? Y cada año pues repite más o menos lo mismo que el anterior. Y luego tenemos al profesor reflexivo, al docente reflexivo, que es el que hace una clase y luego piensa sobre ella y dice, pues esto estoy orgulloso de lo que me ha salido, esto en cambio creo que vamos a mejorarlo, vamos a probar otra cosa. Entonces así al cabo de los años pues resulta que ni guiones ni nada, sino que él se hace sus propios guiones y que sus clases son muy diferentes de cómo las daba pues hace 10 o 15 años, ¿no? Por su manera de hacerlas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese es el reflexivo. Esto es un modelo teórico, porque yo creo que todos tenemos un artesano y un reflexivo dentro. Sí, El sí. carismático ese es más complicado, porque se tiene otros factores. Pero el artesano y el reflexivo yo creo que los tenemos, los llevamos todos dentro. O sea, hay una parte como de oficio y otra parte de reflexión, ¿no? La cuestión es que el que nos interesa en desarrollo profesional docente es el reflexivo. Correcto, y ahí la observación pues tiene una conexión directa con la reflexión, es decir, Claro. observación sin reflexión pues no tendría Mm, sentido, ¿verdad? sí. Sí, porque tú puedes reflexionar tú solo y yo creo que lo hacemos, pues dices, oye, pues esto me salió bien, esto tal. O sea, puedes reflexionar tú solo. Puedes reflexionar con algún compañero también, ¿no? Y le comentas, ¿no? Y dices, oye, pues esto tal, o fíjate lo que he hecho yo en clase. Y el otro te dice, pues yo esto lo hago así y tal. Y bueno, pues puedes tener ahí una charla, ¿no? Sobre el por qué hacemos las cosas de diferente manera, qué ventajas tiene una cosa, tiene otra, tal. Y puedes incluso recurrir a la investigación, ¿no? Decir, bueno, pues sí, yo lo hago de una manera, tú lo haces de otra, ¿y qué dice la investigación sobre esto, ¿no? Vamos a ver si hay alguna conclusión suficientemente sólida que nos pueda orientar, ¿no? Y luego hay otra estrategia que es, además de hablarlo y de contrastar con la investigación, que es entrar a verlo a la clase. Yo entro en tu clase, tú entras en la mía y luego hablamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es muy potente porque no reflexionas solamente sobre cosas que te cuentan, sino sobre cosas que acabas de ver. Y eso tiene una fuerza muy grande, ¿eh? Sí, además te da un beneficio no solamente al que es observado, sino al que observa. Es decir, tú observando también estás aprendiendo mucho. Hablas de la táctica de Sí. las abejas polinizadoras. Cuéntanos, ¿qué es esa táctica? ¿En qué consiste esa Bueno, metáfora? mm. De hecho, el que más aprende yo creo que es el que observa, ¿eh? O sea, Yo si creo que entras a también, muchas sí. clases, aprendes un montón. Sobre todo si son clases muy diferentes de la tuya, aprendes un montón. Tiene que ser muy variado. Lo de las abejas polinizadoras es una metáfora pues a partir de las abejas, ¿no? Pues cuantas más
flores visitan, ¿no? Cuanto más variado sea la flora que tienen ahí a su disposición, pues luego pues más rica es la miel, ¿no? Y más variedades vamos a tener, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la cuestión, ¿eh? Que no sea alguien de arriba el que va a mirarlas todas, sino que entre todas, pues podemos visitarnos y podemos sacar ahí conclusiones más interesantes y más ricas. Esa es un poco la idea. Sí, es muy buena Mm, porque al final se benefician las dos partes, la abeja con el polen que se lleva y mm, la planta mm. porque su reproducción Eso es, se ve beneficiada, entonces es un eso win-win, es. ¿no? Eso es, al final el que sale beneficiado es el ecosistema. O sea, la Correcto. abeja, claro que sale beneficiada, pero lo que nos interesa, así como país, ¿no? Como estrategia general, es que todo el sistema salga beneficiado. Entonces, realmente es eso, las abejas son fundamentales para todos los procesos del medio ambiente, ¿no? Y entonces, bueno, de reproducción de las plantas. Entonces, pues se sale beneficiado todo el ecosistema, que eso es muy interesante. Mm. Y Mariana, a nivel de investigación, ¿qué resultados tenemos que apoyen el valor de la observación? ¿Y dónde lo podríamos, no me gusta hacer como un ranking de cosas, pero por dónde podría estar en comparación a otras Mm. cuestiones? Por ejemplo, como el feedback, es Mm. decir, ¿qué poder tiene la Mm. observación según los Mm. resultados de la investigación? Sí. No hay demasiada investigación sobre el tema, ¿eh? Lo que sí sabemos es que, más que nada porque la mayoría de observaciones que se hacen y que se han investigado son observaciones para desempeño profesional y no es de la que estamos hablando. Ujú. ¿M? ¿Vale? Y lo que sí sabemos es que vamos, a partir de investigaciones, es que cuando haces una evaluación para el desempeño profesional, pues poniéndole una calificación a las clases y cogiendo 2 o 3 clases al año y que eso sirva para si tienes un complemento salarial o te despiden o lo que sea, pues sabemos que eso es muy negativo para el empoderamiento del profesor, ¿no? Y también sabemos que la gente pues tiende a, entre comillas, burlar el sistema, ¿no? Es decir, dar clases de cara a la galería, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y respecto a la observación entre iguales, las cosas que tenemos, pues sí sabemos que están funcionando muy bien, pero yo creo que no hay suficiente investigación todavía como para decir esto es la pera, ¿no? Sí, sí apunta bien, apunta bien. Mm. Y también, aparte de apuntar bien, conecta, ¿no? Entiendo, pues por ejemplo, con otras cuestiones que quizás sí sabemos más, ¿no? Como la colaboración entre los docentes, las Sí, comunidades de sí, aprendizaje, y ahí sí que la sí, eso está observación pues claro. se convierte en algo, un Mm, elemento o una táctica, una técnica, como queramos llamarlo, una estrategia que va a ser mm. como un ingrediente importante en el mantenimiento Sí, de estas comunidades, ¿verdad? sí, eso está claro. Y sobre eso sí que hay investigación. Todo lo que es la formación profesional, lo que llamamos la actualización, ¿eh? Basada en comunidades de aprendizaje, eso sí sabemos que funciona muy bien. Ujú. Mm. Muy bien, vamos a hablar, si te parece, de la observación entre iguales. Hablas de distintos tipos de observación, pero yo creo que la que puede ser ahí más potente, ¿no? Más efectiva, corrígeme tú Mm. ahora, Sí, pero sí. yo intuyo que va a ser la observación entre iguales. Tenemos como tres fases. Tú en el libro cuentas, lo divides en tres fases: el antes, el durante y el después. ¿Qué nos puedes contar para prepararnos adecuadamente para hacer una observación entre iguales y que esto no se convierta en, venga, sí, entra a mi clase y luego me dices qué te ha parecido? No. O sí, Mm. o se hace así. Cuéntanos. Bueno, para romper el hielo no es mala idea tampoco, ¿eh? Pero tienes que tener una cierta confianza con el compañero, ¿ah? Se puede hacer de manera más informal o de manera más formal. Eso también un poco va a gusto de cada uno, ¿eh? Yo desde luego sí recomiendo antes de hacer la observación, o sea, conocer bien a la otra persona profesionalmente, ¿no? Y compartir pues una serie de valores. Tener conversaciones sobre, oye, ¿tú por qué eres profe? ¿Y, y qué crees que debería ser la escuela o la universidad o donde lo estés haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas conversaciones son importantes, pero que hay que compartir unos valores para que luego eso de un cierto fruto, ¿no? Am, y luego, además de eso, pues hay que hablar de en qué vamos a focalizar la atención. ¿Eh? Hay que decidir un foco de atención, porque si no, pues entras ahí y hay tantas cosas que mirar que no sabes muy bien en qué fijarte.
o te fijas en cosas que igual no tocan. Entonces, sobre todo las primeras veces, yo recomiendo mucho que se hable muy bien del foco de la observación y que quien decida el foco de la observación sea el docente que invita a su clase, para que se sienta más seguro, que se sienta más tranquilo, ¿no? Que tenga como más control sobre el proceso. Y bueno, pues básicamente creo que esa es un poco la clave. Luego hay gente que le gusta pues hacerse ahí una lista de cosas y tal. A mí no me gusta particularmente, pero bueno, pues si a uno le gusta, que lo haga. Sí, se trata de encontrar algo que sea realista, ¿no? No complicar tanto el proceso porque al final la gente va a huir, ¿no? Te preguntaré Sí, luego sí, sobre las dificultades que hay para hacer esta observación y por lo tanto tampoco hay que sí. complicarlo de más, ¿no? Sí, cuando le metes mucho papeleo a las cosas, al final la gente pues le parece un rollo y lo deja de hacer. Entonces yo soy partidaria de simplificarlo todo lo que se pueda en ese sentido. Ujú. Y luego, durante el proceso de observación entre iguales, ¿cuál sería para ti un aspecto o varios aspectos claves que te gustaría señalar? Bueno, yo creo que hay que acordar un calendario entre los dos. Creo que también es importante el tener presente que la observación va a ser algo de ida y vuelta, o sea que primero uno es invitado y luego es anfitrión o viceversa. O sea, es un camino de ida y vuelta. Y durante la observación, pues bueno, pues el observado, el anfitrión, tiene que comportarse pues con la mayor naturalidad posible. Esto no es tan fácil, sobre todo las primeras veces. Luego ya, pues lo vas tomando como más normal. Pero las primeras veces a la gente le cuesta un poco. Y, y luego el observador, pues lo que tiene que hacer es pasar lo más desapercibido posible, ser muy discreto y bueno, pues te sientas ahí en un rinconcillo y apuntas cosas o bueno, pues lo que tengas acordado con el otro, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se graba. Bueno, pues también es otra opción, pero siempre hay que pactar, ¿no? O sea, que no vaya a ser que de repente se presente el otro ahí con la cámara y tú no sabías que iba a venir a grabar, ¿no? Pues no, eso no puede ser. O sea, tiene que estar todo como muy claro, ¿no? Que no haya sorpresas. Y nada, pues pasar lo más desapercibido posible, apuntar tus cositas y ya está. Eso es un poco el durante la observación. No intervenir, a no ser que sea una situación de urgencia. Bueno, básicamente es eso. Realmente es muy sencillo. ¿Y recomiendas ahí hacer como varias observaciones, si es posible, para que también la persona observada se acostumbre a ser observado? Mm. Porque le puede condicionar, Sí. ¿no? Que haya una persona ahí Mm, que mm. esté observando. Sí, se puede hacer varias seguidas, sí. Yo creo que lo importante es lo que pasa justo después de la observación, ¿eh? Más que se hagan muchas o pocas, lo importante es lo que pasa después de la observación, ¿eh? Y ahí pues hay que tener una conversación lo antes posible, o sea, mejor el mismo día que dejarlo para otro día porque la gente se pone nerviosa, ¿eh? Entonces, por el mismo día, y bueno, pues ahí tienes esta conversación y bueno, pues se habla un poco de lo que se ha visto, hay que centrarse en el foco de que se había pactado. En ese sentido, el observador, pues antes de la entrevista, pues conviene que de sus notas, pues apunte o subraye aquellas cosas que realmente tienen que ver con el foco y las otras, pues las ignore, y la conversación se tiene que centrar en ese foco de observación. ¿Mm? Sí, insiste mucho en el libro, en esta idea, ¿verdad? Sí, De recoger la observación de lo que se ha pactado y no empezar mm, a mezclar otras cosas, ¿no? Y desviar el sí, foco de atención. Es decir, si yo quiero que me observe mi nivel de comunicación, pues quiero exacto. recibir esa información solamente, ¿verdad? Exacto, exacto. Y en el fondo eso es ser muy respetuoso con tu compañero. Ujú. Porque él que te ha pedido, pues eso, ¿no? Pues dile eso. ¿Eh? Ahora también puedes decir ir a fondo con eso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, a mí buenas preguntas para esa conversación me parece que son, o sea, el observador, por ejemplo, puede, bueno, primero el cómo estás y dar las gracias por haberte invitado y todo eso. ¿Eh? Y luego, eso es muy importante. Y luego ya, preguntas importantes o interesantes, o sea, puedes arrancar diciéndole, bueno, del foco este que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, lo que has dicho, la comunicación, ¿no? Pues tú cómo lo has visto, tú cómo te has sentido, ¿no? ¿Cómo lo has percibido? ¿Crees que lo has hecho como querías? ¿O hay alguna cosa que si lo pudieras volver a hacer lo harías de manera diferente, etcétera? Es decir, que, que el observador, sobre todo, primero pregunta cosas para que el otro reflexione, ¿no?
Y entonces, mientras el otro va hablando, pues tú pues vas tomando ahí tus notas y de vez en cuando le dices, ah, pues sí es verdad, esto también lo he visto. ¿Eh? O en algún momento le dices, pues fíjate que aquí, en esto que estás comentando, yo además de eso he visto esto también, ¿no? Y le aportas otra cosa que has visto, ¿no? Que le puede hacer pensar o reflexionar, ¿no? Pero siempre partiendo del que te ha invitado, ¿no? De hecho, una cosa que me parece muy interesante, que es el tema de hacer preguntas. Es decir, cuando el observador toma sus notas, pues a lo mejor no hace falta ni que las cuentes, sino que las convierta en cierta manera como en preguntas. Y esto me Total. hace recordar a una cita de, creo que la haces en el capítulo 3 de Michael Ende, que básicamente lo que viene a Mm, decir es que me encantó, ¿eh? Que saber escuchar permite a las personas decir cosas inteligentes, porque les dejamos sí. pensar, reflexionar, y a lo mejor tú no hace falta ni que digas nada, ¿no? Es decir, tú compartes esas notas en formato preguntas, ¿no? Y puede Mm. ser una manera también de que la persona se sienta escuchada, que muchas veces es lo único que necesita para poder pensar, ¿no? Sí, necesita sentirse escuchado por alguien que entienda un poco de lo que está hablando, ¿ah? Y al mismo tiempo, si le puedes hacer alguna buena pregunta, pues seguramente también le va a venir muy bien. Esto no es fácil, ¿eh? Hacer buenas preguntas a Claro. un compañero no es nada fácil, ¿eh? Pero se puede aprender y se puede entrenar. Y bueno, en el libro doy ahí como varias, varias pautas y ejemplos comentados de cómo hacerlo y tal, ¿no? Pero es algo que se puede desarrollar. Yo tampoco sabía hacerlo, pero bueno, he aprendido. Mm. Ujú. Para ti, imagínate que las condiciones de organización lo permitieran. Que sé que depende de las circunstancias, ¿no? Pero si tuvieras que responder, ¿qué crees que es más conveniente? ¿Que se observen dos docentes de un mismo centro o que sean de centros diferentes y que incluso se conozcan poco? Yo creo que es mejor dentro del mismo centro. Me parece mucho más fácil de organizar. Lógicamente, en algún momento de la vida del centro van a coincidir en algún equipo de trabajo y entonces eso va a facilitar el trasvase de ideas. Es mucho más sostenible porque si tienes que irte a otro centro, pues eso tiene un coste en tiempo, y según donde te desplaces también en el desplazamiento, etcétera. Y, y bueno, el inconveniente que tiene es que pues llegará un momento que te vas a quedar con ganas de ver cosas diferentes. ¿Vale? Entonces dices, ahora quiero salir y quiero ver otras cosas. ¿Vale? Es decir, que tiene en sí mismo su propia limitación. Pero bueno, dentro de los mismos centros siempre hay cosas que son muy interesantes y es bueno conocerlas, es bueno verlas. A veces nos vamos a ver cosas por ahí lejos que las tenemos en nuestro propio cole, ¿eh? En Totalmente, nuestro propio centro. Mm, totalmente. Y además mm. esa observación puede ser el punto de inicio de una futura colaboración, un futuro proyecto. Exacto. Decir, ostras, que no sabía que estabas interesado en este tema y estamos aquí al Mm, lado y nos vemos todos los días, ¿no? Puede ser esa parte mm. que también que sea beneficiosa. Dejamos de Sí. ser tan Lo- abejas polinizadoras, mm, pero oye, mm. tampoco todos tenemos que ser abejas, ¿no? Sí, bueno, no todo es Bueno, trabajar. Pero abejas polinizadoras locales, ¿no? sí, sí. Luego hay otro tema ahí que también es un riesgo, ¿eh? Y es que cuando observemos, digamos que consolidemos nuestros propios prejuicios. Eso es un riesgo muy importante, ¿eh? De la observación de aula, ¿eh? Entonces, por eso es muy importante el hacer la observación dentro de un marco de trabajo más amplio, ¿eh? Es decir, pues yo qué sé, por ejemplo, de una formación que estás haciendo, ¿no? Estamos haciendo una formación en la metodología, no sé qué, pues, pues, eh, pues el foco de la observación va a ser ese, ¿no? ¿No? Pero tienes ahí un marco de referencia y, bueno, pues que esa metodología, evidentemente, pues elígela, que tenga un cierto aval a nivel de resultados y de investigación, etcétera, ¿no? Porque si no, lo que puedes hacer es consolidar tus propios prejuicios y eso, claro, eso no está bien, ¿no? O sea, no nos va a ayudar. Mm. ¿Y sueles tener como peticiones de formaciones específicas para esto? O como vas diciendo, o al menos me ha parecido entenderlo así, la observación de aula la introduces como parte de otras formaciones. No sé si me explico Mm. bien. Sí, bueno, yo he hecho como todas las opciones, ¿eh?
desde dentro de una formación sobre una metodología tal, pues meter unas observaciones entre iguales o ir yo como observadora experta a verlo, que se aprende un montón, ¿no? Eso es una opción. Otra opción es directamente, oye, pues estáis haciendo esto, ¿porque no os observáis entre vosotros, porque no lo grabáis y luego vemos juntos los vídeos tal y comentamos, ¿no? Eso es otra opción. ¿M? Se puede hacer muchas cosas, la verdad. Luego también hay gente que hace la lesson study, esto es una cosa que hacen los japoneses y se ha extendido por muchos países. Ellos preparan, o sea, el equipo docente, por ejemplo, los de matemáticas, dicen, pues vamos a preparar unas clases de tal tema, ¿no? Y entonces, pues las preparan ahí muy minuciosamente, ¿eh? Y luego pues uno de ellos da la clase y los demás entran a verla y cada uno pues se tiene que fijar en una serie de cosas y luego pues se reúnen y, bueno, van como perfeccionando la clase y entonces pues luego otro del grupo pues la da en otro grupo, ¿no? Y otro grupo de alumnos y ven cómo otra vez van a observar y tal hasta que claro, al final les queda una clase pues bueno, no diría que perfecta, pero vamos, muy muy buena. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esto es una opción. A mí esto me parece como un nivel muy avanzado, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Y que se graba y es una manera de avanzar profesionalmente que es lenta, pero muy segura. ¿M? Sí, y como dices, hay muchos tipos de observación también y se puede hacer uno mismo Mm. grabarse y luego con otro compañero ver Ujú. ese vídeo y directamente pues a lo Mm. mejor no hace falta que entre al aula y Eso es. salvamos un poco los problemas de organización. Que es cierto que cuando estás de manera presencial, como observador puedes ver más cosas. Desde el clima, por ejemplo, desde el ambiente, temperatura, cosas que a lo mejor en un vídeo incluso no se llegan a ver. Pero bueno, es una Mm. posible opción si quieres salvar ese problema de organización. En esa fase de observación entre iguales, en el después, que ya has comentado varias cosas, mencionas hay varias técnicas, ¿no? Que me han llamado la atención, que son sencillas, pero creo que pueden ayudar a una persona cuando quiera verse en esta situación, que es la escalera del feedback y la rutina Mm. del veo, pienso y me pregunto. ¿En qué consisten? Sí, bueno. Bueno, por mencionar dos, ¿eh? Porque hay muchísimas. Lo que pasa que al final, pues yo prefiero decir pocas, que la gente se quede ahí bien con las ideas, a decir muchas y que, bueno, pues que al final no sepas con cuál quedarte, ¿no? Eh, a ver, el veo, pienso, me pregunto, a mí me gusta mucho, sirve mucho para focalizar la atención y para distinguir lo que objetivamente está pasando ahí de lo que tú estás pensando en tu cabeza. ¿M? O sea, lo objetivo de lo subjetivo, ¿no? Y eso como observador es importantísimo, porque es lo que hace que no entres a juzgar, ¿ah? Sino que o sea, tenemos que separar muy bien lo que estamos viendo de lo que nosotros pensamos sobre eso, ¿vale? Si queremos hablar sobre ello, esto es fundamental. Y luego la otra, la escalera del feedback, a mí me gusta mucho. Es una forma de dar feedback que tiene cuatro pasos. El primero son las aclaraciones, el segundo es decir las cosas positivas, el tercero lo que te inquieta y por último las sugerencias. Y hay que seguir siempre ese orden. Entonces, bueno, pues eso se puede aplicar a una observación. ¿M? Has hablado de separar lo que vemos realmente y lo que estamos interpretando y en esa interpretación nuestros sesgos pues están muy presentes. Tengo ahí un sesgo anotado, el punto ciego del experto, que se suele dar también Mm. y que tiene esa relación con la observación experta. ¿Qué nos puedes contar de este punto ciego? Bueno, no sé exactamente en qué estás pensando ahí cuando piensas en punto ciego del experto. Sí, ahí lo que comentabas era tú dominas un tema, empiezas a olvidar realmente todo el proceso que a ti te costó, que te llevó a Mm. alcanzar ese conocimiento. Y entonces damos por hecho como especialistas, como expertos, pues todo el Mm. proceso que hay que seguir y a veces pues queremos que otras personas puedan correr más, ¿no? Y cuando somos observadores expertos, entiendo que puede suceder eso, esa circunstancia Sí, vale. de olvidar el Mm. proceso natural que algunas cosas llevan. Sí, sí, eso puede pasar mucho cuando se hace observación experta o cuando, por ejemplo, te viene un profe de prácticas y es observado por un veterano, ¿no? Por un profe veterano, ¿no? Y luego conversan, ¿no? Entonces,
cuidado porque lo que como veterano te parece muy evidente, pues para el otro no es nada evidente. Tú llevas Claro. años haciéndolo, pero él no, él lo ha hecho ahora por primera vez. Entonces, bueno, pues hay que saber distinguir bien eso y comprender que el otro necesita hacer su propio proceso, ¿no? De aprendizaje. ¿Qué ¿No? dificultades sueles ver en los centros cuando practican la observación experta? Por ejemplo, te llaman desde algún centro, oye Mariana, queremos Mm. que vengas a hacer una observación o como parte de una formación, tú te ofreces para hacer una observación. ¿Qué Mm. resistencias sueles encontrar o en qué fases sueles encontrar más problemas con el profesorado? ¿Antes, durante o después? Bueno, depende de cada caso, pero el problema principal que me encuentro es que la inmensa mayoría del profesorado nunca ha sido observada y nunca ha entrado a observar compañeros. Entonces, tienes que explicar muy bien pues las finalidades que tiene eso, ¿no? Ese es el principal problema. Y yo lo que recomiendo aquí es hacerlo con voluntarios, o sea, arrancar siempre con voluntarios y si no hay voluntarios, pues arranca con el equipo directivo, para dar ejemplo, ¿no? Y sí, y bueno, pues a partir de ahí, cuando ya va corriendo un poco la voz de que es una cosa interesante, que es útil, que no te vienen a juzgar, sino que al contrario, que te ha ayudado, que te ha ayudado a pensar, etcétera, pues bueno, pues ya se va animando más gente, ¿no? Pero bueno, es un momento un poco delicado. Y en la observación entre iguales, aunque volvamos un poquito para atrás, Mm. ¿qué Sí, resistencias encuentras ahí o qué creencias suelen limitar el que se aproveche bien este proceso de observación? bueno, esta misma que acabo de decir, el hecho de que sean las primeras veces, eso está ahí de nuevo. Y luego además hay una cuestión de organización, ¿no? Profesores tienen muchas horas lectivas en su jornada y entonces pues las horas que tienen libres, digamos, dentro de, libres, lo que llamamos las guardias, ¿ah? Pues aprovechan pues para sacar adelante trabajo, lógicamente, ¿ah? Entonces, bueno, pues eso es un problema porque para la observación, porque claro, ¿qué horas coges? Claro. Nadie quiere quedarse sin esas horas, ¿ah? Tampoco quieres cargarle a otro con que te sustituyan normalmente, ¿ah? Entonces, bueno, pues eso a nivel organizativo pues también representa un problema. Una menor carga lectiva seguramente facilitaría mucho esto. Mm. Entre los distintos tipos de observación, que nos hemos centrado más en la entre iguales, hay otras que pueden ser, como por así decirlo, más sencillas de iniciar, ¿no? Que nos pueden servir como parte del entrenamiento para luego hacer una observación entre iguales, ¿no? Mm, ¿Cómo podría empezar alguien o en algún centro que nos estén escuchando y mm, decir, oye, vamos a empezar a observar mejor? ¿Por dónde sí. podrían empezar? Pues yo empezaría por observar un espacio en el que no haya gente, un espacio del cole, por ejemplo, un pasillo o algo así, o el comedor cuando no haya nadie, o bueno, observar el patio cuando no haya nadie, observar un aula cuando no haya nadie, ¿eh? Observar ese espacio vacío, focalizando previamente en algunas cosas y aprendiendo a distinguir pues lo que estás viendo de lo que estás pensando sobre lo que estás viendo. Esta es la práctica fundamental. Sí, sí, sí. Y ¿Mm? además es que es muy sano, ¿eh? Para la vida. No Sí, solamente como sí, docente, aprender a no juzgar, al menos en voz alta, porque es imposible dejar de exacto. juzgar, ¿no? Pero es Es un imposible no entrenamiento, hacerlo. claro, claro. Mm, Es un entrenamiento muy bueno, el saber mirar la realidad tal y como la vemos, que no necesariamente es así. Siempre hacemos una interpretación, ¿no? Pero decir, oye, estoy viendo claro. esto, pero no juzgo, Ujú, simplemente lo mm, veo, ¿no? Es una práctica de la meditación, por ejemplo, es un típico sí. ejercicio que se incluye. Yo hoy en el colegio de... Claro, lo que me pasa cuando suelo preparar las entrevistas es que durante ese periodo, pues como mi vida pues está muy enfocado a lo que estoy preparando. Y estos días, cuando llegaba al cole de mi hijo, que ha cambiado ahora a primaria, pues me fijo en el patio la cantidad de peligros que hay de forma innecesaria, de la construcción, de los bordes, de los escenarios con demasiadas vallas, falta de árboles, de cómo se podrían mejorar las sombras, ¿no? Y eso a veces es hacer observación sencilla, como has dicho, ¿no? El verlo.
Sí, y depende de las gafas que te pongas para mirar eso, vas a ver unas cosas o vas a ver otras. Totalmente, totalmente. Concretamente en el patio, pues si te pones las gafas de todo es peligroso y pues al final lo que vas a tener es un patio espantoso porque no se puede hacer nada y no es nada divertido. Si te pones las gafas de esto tiene que ser un lugar para aprender y para jugar, pues vas a empezar a ver que, bueno, pues que seguramente ese patio pues tiene muy pocas opciones. Que solo se puede jugar al fútbol, bueno, ese tipo de cosas. Es lo que decíamos, ¿qué gafas te pones? ¿Mm? Claro. Por eso hay que acordar un poco lo que vamos a observar, ¿no? Lo que queremos. Sí, y qué es lo y qué es lo que esperas. Por eso yo esas conversaciones de qué tengo yo en mi cabeza cuando pienso en un colegio, para qué tiene que servir la escuela, para qué me dice profe, para qué viene un niño al colegio. O sea, eso son preguntas muy de fondo, ¿eh? O sea, para qué sale un niño al patio? Pues eso es una pregunta que si te pones a fondo a responderla, pues ahí salen muchas cosas, ¿eh? Y según cómo respondas, pues dices, pues este patio pues ya está bien, o mira, o esto no me parece que esté bien. Entonces, empiezas ya a pensar en cosas para, para modificar y para mejorar ahí, ¿no? Mm. ¿Y el siguiente paso que podrían hacer esos docentes que se quieran iniciar? O Después sea, de observar un otro tipo de espacio. escenario, sí, sí, otro tipo de escenario Sí. de observación. Sí, bueno, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es la observación informal, ¿no? El proponerlo informalmente. Hay una técnica que se llama el tablero de la piña, que consiste en que pues pones en la sala de profes un horario en blanco, de una semana o de dos, y dices, pues la semana del 22 de octubre, vamos a hacer unas puertas abiertas, pero internas. Y entonces, pues, quien quiera invitar a su clase, pues se apunta. ¿No? Y después yo te invito a ver mi clase de lengua de cuarto el lunes a las 11:30, ¿vale? Y voy a hacer tal cosa. Apuntas ahí brevemente en ese horario. Y luego, pues, bueno, pues cuando ya está eso, hay varias invitaciones, ¿no? Pues quien quiera ir, pues se lo dice a los que lo están organizando y se montan un poco para que puedan ir a observar. Y ya está, es simplemente eso, no tiene más, ¿eh? Luego, pues quien quiera, pues se puede juntar y hacer un poco de feedback luego o no hacerlo. Vaya, o sea, es muy informal. Es una forma como de romper el hielo, totalmente voluntario, el que se apunta y el que va a ver, y ya está. Luego cuentas también otra forma de hacer observaciones que con grabación de clases grabadas de otros docentes y trabajar a Mm, partir de esas grabaciones, ¿no? mm, Que claro, aquí siempre el tema es el siguiente, que si los alumnos saben que están siendo grabados, quizá el comportamiento no es el habitual. Entonces, a lo mejor la grabación no es de un escenario real, pero sí que comentas varias plataformas mm. que comparten este tipo de vídeos y me parece una Sí, cosa chula a curiosear. Incluso estoy sí. ahí dándole alguna vuelta porque puede ser interesante, ¿no? Creas ahí un banco de Mm, clases que para las personas noveles, o sobre todo, sí, especialmente, pueden ser sí. muy útiles, ¿no? Sí, sí, eso hay gente que lo está utilizando en la formación de maestros y en el libro pongo algún ejemplo de un profesor de la Universidad de Valencia, por ejemplo. Lo utilizan para, pues eso, para estudiantes de educación que quieran, bueno, pues que están entrenándose, digamos, están aprendiendo a dar clase pues de la didáctica de lo que sea, ¿no? De matemáticas o de lo que sea. Y hay bancos de vídeos, de grabaciones, o sea, en España no, pero fuera sí. Y bueno, en España sí hay, lo que pasa es que no están en abierto, ¿eh? Y yo los ejemplos que he puesto en el libro pues son bancos de grabaciones que están en abierto, disponibles al público. Y claro, el tema es que están en inglés. Pero bueno, pues si hablas inglés, pues puedes ver un poco cómo discurre esa clase. Y si tienes un buen guía, pues por ejemplo, tu profesor de la Facultad de Educación y te puede decir, fíjate en esto, en lo otro, en lo de más allá, y luego ves la clase y te fijas y tal, pues claro, eso puede ser muy rico, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, que antes de verlo tienes que pensar en qué es lo que esperas ver ahí y reflexionar un poco sobre ello, porque si no, cualquier cosa te va a parecer bien o te va a parecer mal. O sea, Claro, mm, claro. Y entender el contexto de esa exacto, aula, del objetivo que mm, se perseguía en esa sesión, etcétera. exacto. Hablas ya pensando más en el ecosistema, ¿no? De la formación permanente, de lo que tú consideras que más bien tenemos ahí un modelo de información.
Y que tendríamos que pensar en un modelo más de acompañamiento. ¿Qué nos puedes decir en relación a estas ideas? Sí. Bueno, yo ahí me lanza un poco a la piscina, ¿eh? Pero claro, llevo muchos años haciéndolo y claro, pues es una conclusión muy obvia, que cuando vas a un sitio pues das la charla un par de días y tal y ya está, pues los que llevan eso a la práctica son muy pocos. O sea, es que eso hay que rendirse a la evidencia, o sea, eso es Sí, sí, así. sí, 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 ¿Ah? sí. Entonces, pues sí, entonces eso no es formación, eso es información, ¿no? ¿Vale? Entonces, tú quieres que la gente pues haga las cosas y que aprenda y que piense sobre ello y que lo adapte a su contexto, etcétera, pues hace falta un acompañamiento en esa formación y hace falta diseñar procesos formativos pues mucho más largos y más coherentes. En tu anterior visita en EduHacking comentabas eso, las opciones de cursos de larga duración. Incluso podrían durar un curso Sí, entero. sí, No, sí. es decir, no todas las semanas el curso, pero sí hacer un seguimiento, venga, cada 2, 3 semanas, visita puntual, Sí. observación, reunión, ver problemas, Mm, dificultades, y ahí sí. esa información que hemos compartido al principio Mm, empieza a aterrizar en situaciones reales. Y es cierto, ¿eh? Pero es que las sí. formaciones del profesorado, en este caso, la formación permanente suele ser ese formato. 8 horas, diez Sí. horas, 15, 20, da igual, aunque sean 30. Sí. Pero si no hay ese acompañamiento luego, cuando ese docente coge eso y lo hace suyo, pues se ve solo, ¿no? Exacto. Ese acompañamiento y el compromiso de hacerlo también, ¿eh? Que hay gente que dice, no, pues es que ya a mí ya me va bien el que venir aquí, que me suelten un, un discurso durante unas horas y un ponente más o menos simpático y tal, y ya, ¿no? Cuando ya te toca ponerte tú a hacerlo y pensar cómo lo vas a hacer, ahí, claro, ahí la gente, eso es trabajo, ¿no? Entonces hay gente que eso le echa para atrás. Pero bueno, también hay gente que eso le parece estupendo y lo hace, y yo de hecho, vamos, es lo que hago, ¿eh? Yo acompaño grupos de profesores que hacen esto y procuro siempre que en las formaciones haya una parte práctica con un seguimiento y darle varias vueltas al tema hasta que se hace, bueno, pues de una manera más o menos satisfactoria, ¿no? Yo me tiro un poco a la piscina también y es que creo que a veces queremos aprender demasiadas cosas en poco tiempo y queremos picotear en muchas cosas y Sí, eso hace que queramos sí. cerrar formaciones porque ha salido otra y me quiero apuntar a este carro y quiero aprender sobre esto también Mm, y vamos picoteando y al final pues no llegamos mm. a implementar nada, ¿no? Sí, bueno, ese perfil también se da, ¿eh? Yo creo que no es tan habitual, pero sí que se da. Yo creo que hay que ser un poco estratégico cuando estás aprendiendo algo. O sea, el tiempo que tenemos es limitado y entonces pues tienes que dedicarlo a algo bien pensado y meterle el tiempo que sea necesario y decidir muy bien en qué lo vas a invertir, que a mí eso me parece muy importante también. O sea, que no sea, ay, voy a probar esto, voy a probar lo otro. Pues, no. Pues para probar una cosa u otra, pues eso, primero mírate un vídeo por ahí y a ver, y decide, pero no te metas en la formación sin saber nada de ello, porque igual luego llegas ahí y dices, pues esto no es lo que yo pensaba que era, ¿no? ¿Mm? Entonces hay que ir un Totalmente. poquito, o sea, yo creo que hay que informarse un poco también. Y ya la penúltima pregunta, el tema de las comunidades de aprendizaje, los portafolios profesionales y qué nos puedes contar sobre el papel que tienen estas dos cosas. Las comunidades profesionales de aprendizaje para mí son el futuro de la formación eh, permanente de los docentes, ¿no? O sea, yo creo que el modelo que tenemos de cursitos y tal está desfasado. O sea, eso hay que actualizarlo y hay que ir hacia las comunidades profesionales de aprendizaje. Tengo ese convencimiento porque es que además que llevo ya 9 años haciéndolo. Entonces veo que eso funciona mucho mejor que lo otro, ¿no? Entonces, pues la comunidad profesional de aprendizaje decide en qué quiere trabajar. Pues queremos trabajar en este tema, ¿vale? Y lo vamos a trabajar durante 2 años. Y nos formamos en ello y leen un libro o se miran unos vídeos o se apuntan a una formación o tal, lo aplican. A veces dicen, oye, pues que venga alguien que sabe más y nos eche una mano y nos desatasque esto que nos hemos quedado aquí atascados, tal, ¿vale? Van documentando todos los procesos en un portfolio. ¿M? Esto Ujú, también es importante, el ir documentando los procesos, porque si lo documentas luego lo puedes comunicar mucho mejor. ujú. ¿M? Y te viene, sobre todo en los centros en los que hay mucha rotación de personal, pues hay que documentar bien las cosas, porque si no se va y
uno y ya, pues ya lo dejamos de hacer. Pues no, vamos a ver, si no éramos un equipo, pues lo tenemos aquí escrito, vamos a retomarlo, ¿no? ¿Ah? O viene uno nuevo, pues qué pereza explicarle todo otra vez, ¿no? Pues no tienes un portfolio ahí bien explicado, pues dile que se lo lea y luego pues tienes una conversación con él para aclararle las dudas que tenga, ¿no? Pero no puede ser que dejemos morir las cosas porque haya la rotación de gente, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que es un marco muy bueno para el desarrollo profesional docente, sí. Un marco de trabajo muy bueno y que exige pues cierta estabilidad en, en las plantillas también, ¿eh? Sí, eso es otro. Seguramente muchas personas que nos estén escuchando dirán, sí, 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 muy bonito, pero es que en mi centro pasa esto, o yo en Sí, 6 meses voy a salir sí, de aquí, ¿cómo voy a sí, invertir sí. mi formación en una dirección Mm, en la que yo luego voy a claro. salir de este centro? Claro, se entiende perfectamente. Yo en esos casos creo que lo que habría que fomentar son las redes de profesores Ujú. que se interesan por un tema concreto y entonces pues forman una comunidad aunque estén en distintos centros, ¿no? ¿Vale? Correcto. Y bueno, hoy en día yo creo que tenemos muchas oportunidades de hacer estas cosas online, ¿eh? ¿Mm? Yo creo que existen esas comunidades de aprendizaje y si no, bueno, pues tú lánzalo ahí en el, en el Twitter, ¿no? O por ahí y seguro que viene alguien y te dice, sí, sí, vamos a montar ahí un grupo en Telegram para trabajarlo, para tal, y, y, y salen, las redes salen, ¿eh? Mm. Muy bien, Mariana. Y ya la última pregunta. En un minuto más o menos, ¿cuál sería el mensaje central que lanzarías a la audiencia de lo que hemos hablado? Y bueno, pues qué idea, ¿no? ¿Qué idea podría ser importante? Esto es el elevator pitch que dicen, ¿no? Claro, es decir, bueno, Lo de a ver, si el alguien discurso tiene, del ascensor, ¿no? claro, ¿No? alguien tiene muy poco tiempo para decir, oye, de todo lo que hemos Mm. visto, quédate con esto. Y luego todo Sí, lo demás también será importante, pero quédate con esta idea. sí. Sí, yo creo que la observación de aula es una estrategia potentísima para desarrollarte profesionalmente y sobre todo para desarrollar equipos de docentes. Y para que eso sea efectivo hay que hacerlo entre iguales y tiene que ser muy, muy respetuosa con los ritmos de la gente y los intereses que tiene cada uno, intentando siempre pues buscar cosas que se tengan en común. Y bueno, pues les invitaría a leer el libro porque ahí pueden encontrar pues muchas reflexiones y mucho material para poderlo llevar a cabo, que se le quite un poco como los miedos. Yo animaría a la gente a que lo pruebe, no a lo loco, informándose bien, pero que pruebe las cosas, ¿no? Totalmente, tienes ahí muchos casos prácticos, recursos, técnicas y lo que dices, pues oye, podemos probar con alguien de confianza. Yo mismo este año, este curso pasado lo hice con una estudiante de trabajo fin de máster que observó cómo yo hacía el feedback en clase y a mí me encantó luego ver cómo ella me iba pasando sus conclusiones y es algo bueno. Lo que pasa es que tenemos que romper esta idea de que no, que nadie me pueda ver. Yo creo que los profes, tú lo dices en el libro, de educación física, como hacen mucha clase fuera y cualquiera les puede ver, quizás están más acostumbrados, ¿no? A decir, bueno, no Sí, pasa nada porque te totalmente. observen, no tengo Mm, nada que esconder, ¿no? exacto. Sí, sí, ya no tienen ese miedo escénico. Claro, no tienen más Los remedio. demás, esa costumbre de llegar y cerrar tu puerta, pues claro, eso cuesta. Sí, 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 sí. Mm. Muy bien, Mariana, pues muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos y tu experiencia con nosotros aquí en EduHacky. Gracias también por señalar cosas que son eficientes, cosas que funcionan, cosas que tienen valor y también por escribir ese libro que además de justificar el valor de la observación del aula, pues pones esos casos prácticos, esas técnicas para que las personas, pues, poco a poco todos nos vayamos animando a estas técnicas que, si somos un poco creativos, son de bajo coste. Si somos un poco creativos. Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Pues muchas gracias, José Luis, por invitarme aquí al EduHacking otra vez y espero que, bueno, me alegro mucho de que te haya gustado el libro, la verdad, y espero que mucha gente pues le pueda animar a hacer esto, que es muy, bueno, lo tenemos muy a mano. Muy bien, muchas gracias y nada, hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. En la próxima entrevista podrás aprender más sobre rendimiento cognitivo y salud con Claudio Nieto, profesor de educación física y autor del blog, el canal de YouTube y de uno de mis podcasts favoritos llamado El Profe Claudio Nieto.
Hasta entonces, cuídate mucho.